El Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana presenta Hablando de Transparencia, Elecciones 2021. Muy buenas tardes y bienvenidos a otra emisión más de Hablando de Transparencia, Elecciones 2021. Les saluda cordialmente Denise Iliesa. Y Eduardo Escobar. Así es, y ya estamos en el penúltimo programa de esta temporada de Hablando de Transparencia y esta tarde vamos a conversar con Jessica Estrada, quien es directora del área de transparencia del FUNDE, acerca de la Contraloría Social. Jessica, bienvenida. Gracias, Denise. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Jessica, por acompañarnos. Y previo a conversar, vamos a plantear un breve contexto. Así es. Pero Denise, antes de hablar de contexto, ¿a dónde nos pueden sintonizar los amigos radioescuchas y también en redes sociales? Claro que sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos encuentran como Acción Ciudadana en Facebook y en el Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia. Recuerden que si esta es la primera vez que nos sintoniza, puede escuchar los otros programas de la temporada en nuestro canal de YouTube. Ahí podrá encontrar también el programa de esta tarde. Así es. Gracias, Denise. Bueno, antes de hablar, de darle la palabra a Jessica, quisiéramos plantear un breve contexto de lo que va a tratar la plática. Frente a los resultados de las elecciones legislativas y municipales 2021, el país contará con nuevas autoridades en la Asamblea Legislativa y en los consejos municipales. Estas nuevas autoridades deberán elegir a una serie de funcionarios encargados de ejercer el control político, como por ejemplo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general, magistrados de Corte de Cuentas, entre otros funcionarios. Este cambio de autoridades plantea un nuevo escenario político, donde la ciudadanía exige a los nuevos funcionarios fortalecer el sistema democrático, combatir la corrupción, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Esto es crucial debido a los bajos niveles de apoyo y satisfacción con la democracia que muestra la ciudadanía salvadoreña. En esta coyuntura, la sociedad civil está llamada a desempeñar un papel protagónico en lo que respecta a la Contraloría Social para fiscalizar el ejercicio del poder político, utilizando para ello herramientas como el acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia. Así es. Jessica, para comenzar, y teniendo en cuenta los resultados de la elección 2021, los cuales señalan una concentración del poder político en la figura del presidente de la República, desde tu perspectiva, ¿qué papel o qué importancia tendrá ahora el control social? Bueno, muy importante creo yo hablar de este tema, justamente en la coyuntura que estamos viviendo, en todos los cambios que se avecinan y en esta concentración de poder que se están dando en las diferentes instituciones. Bueno, cuando hablamos, para empezar quizás de Contraloría Social, es importante tener en cuenta, para aquellos que a veces no les hace clic Contraloría con Social, algunos lo conocen como veeduría en otros países, a veces es más como Contraloría Ciudadana. No importa el término que utilicemos, pero es importante saber que se trata en sí de un mecanismo que tenemos nosotros los ciudadanos, ciudadanas, para participar, vigilar, dar seguimiento a las acciones que están haciendo las instituciones estatales. Y ojo, digo estatales, no gubernamentales, porque no es que hacemos control social solamente al gobierno, al Poder Ejecutivo. Como ciudadanos nosotros estamos en todo nuestro derecho de dar seguimiento y vigilar lo que están haciendo en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, a nivel municipal, porque todas estas personas, recordemos que son servidores, son funcionarios públicos que al final están en esos cargos, están en esas instituciones para trabajar por nosotros, en beneficio de toda la sociedad. Entonces estamos en todo el derecho de poder, sí, apoyar lo que están haciendo, trasladar, por ejemplo, nuestras simpatías y decir, aplaudo lo que está haciendo el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, si queremos, pero también de poder señalar aquello que se está haciendo mal o los vacíos que podemos ir detectando para que ellos puedan tomar insumos, recibir estos insumos y mejorar el trabajo que están haciendo para todos los salvadoreños y salvadoreñas. Entonces, teniendo en cuenta esto de
el control social, lo que significa, es tan importante porque uno de los principios básicos y que tendemos a repetir mucho cuando hablamos de democracia es tener frenos y contrapesos al poder. Porque la democracia no se trata de alguien que tiene el poder ilimitado y hace lo que se le da la gana, sino de poner ciertos límites y de tener estos balances o estos frenos y contrapesos que lo que buscan es balancear la situación. Entonces, definitivamente el control que ejercen las instituciones es importante, una institución a otra. Sin embargo, por esta coyuntura que ustedes ya narraban al principio, es muy delicado cómo ese contrapeso institucional de pronto se va perdiendo, porque al final prácticamente, bueno, para tener, ya sabemos, mayoría simple y calificada en la Asamblea, lo logra el partido de gobierno con sus aliados naturales, el partido Gana, que es el partido que llevó al poder a Nayib Bukele, y no tienen ni siquiera necesidad de estar negociando o revisando junto a otras fracciones para aprobar prácticamente nada, o para elegir funcionarios tan importantes como son los de Corte Suprema de Justicia, Fiscal General y otros que también mencionaba Eduardo hace un momento. Entonces, al perderse estos contrapesos institucionales, es muy fácil tener esa tentación de abusar del poder que ha sido conferido. Y hay una frase muy famosa de el poder corrompe y el poder total o completo corrompe completamente. Entonces, no estoy diciendo que ya esté el sistema corrompido, aunque no estamos tampoco muy bien que digamos, pero al tener más poder, también hay que tener muchísimo más cuidado y estar vigilantes de qué se está haciendo con ese poder que se confiere. Y si las instituciones no lo pueden hacer, pues toca a otros actores activarse, fortalecerse. En este caso, hablando de Contraloría Social, es el rol que podemos jugar desde la ciudadanía para vigilar, para de alguna manera avalar, ¿por qué no decirlo?, lo que se está haciendo. Y también identificar o ayudar a identificar aquellos espacios que pueden mejorarse. Y hay otro tipo también de controles que se pueden ejercer o de contrapesos que también se han visto muy afectados últimamente, como es el que hacen de pronto los medios de comunicación, por ejemplo. Entonces, de verdad que estamos hablando de un tema al que se le debe dar más importancia en los meses venideros, ver cómo va a funcionar esta nueva relación entre los distintos actores de la sociedad, ver cómo la ciudadanía también se activa para exigir que al final quien esté en el poder, independientemente de la institución que estemos hablando, está cumpliendo el rol que le ha sido encomendado, porque al final eso es lo que hacemos con las elecciones, ¿verdad? Le damos el voto a alguien para que llegue a hacer determinado trabajo en representación mía o en nombre mío. Para cada uno de nosotros aplica, ¿verdad? Entonces, es muy importante dar seguimiento e ir evaluando y no olvidarnos. O sea, tenemos que involucrarnos. No debe ser ajeno a nosotros todo lo que está pasando. Y es por eso tan importante que podamos participar y utilizar los diferentes mecanismos que tenemos. Este es uno de ellos. O sea que la Contraloría Social no se da simplemente por incomodar a los gobernantes. No es, digamos, simplemente realizar un control por realizarlo, sino que tiene una finalidad, según lo que usted ha mencionado. Sí, completamente. En realidad tiende a verse quizás como un ataque y esto no es nada positivo definitivamente porque a nadie le gusta, bueno, a la mayoría de personas no le gusta que se haga ningún tipo de crítica de lo que uno está haciendo. Y el actual ejecutivo ha mostrado ser poco tolerante a cualquier crítica, a cualquier voz que se alza y que está en contra de lo que ellos están haciendo o proponiendo. Y al final, todos somos libres de trasladar, de decir lo que querramos.
con ciertos límites que no caigan en el irrespeto también, pues, pero con el control social lo que estamos buscando es identificar si las cosas se están haciendo bien para seguirlas haciendo así, o identificar aquello que no se está haciendo bien para realizar ajustes en las acciones que se están impulsando. Como les decía hace un momento, esto no se trata solo del Ejecutivo, por ejemplo. Yo he tenido oportunidad de verlo muy de cerca a nivel municipal y es interesantísimo cómo la gente, al primero asumir que esto de ejercer Contraloría Social no es un invento, no es algo nuevo, hay países en los que lo tienen muchísimo más fuerte que nosotros, pero primero asumirlo como un derecho que me permite poder acceder de pronto a mejores servicios en mi comunidad o dar un mejor seguimiento. Hay gente que se llega a involucrar tanto y hubo una dinámica muy bonita que tenían algunos proyectos ejecutados por comunidades hace algunos años, en los que creaban un comité de Contraloría Social y ellos podían revisar hasta los materiales que se estaban comprando para hacer la cancha para sus hijos. Entonces la dinámica acá era, bueno, yo ya sé que este proyecto se definió que se va a realizar y lo que quiero garantizar es que va a quedar de excelente calidad, porque esto es de beneficio para todos los niños de mi comunidad. Entonces, ahí podían detectar que de pronto habían contratistas que les daban un cemento de menor calidad, eso hace que la obra se deteriore más rápido. Entonces, ellos venían y decían, miren, usted me prometió hacerlo con tal marca o me prometió hacerlo de tal tamaño y esto es lo que yo quiero. Si no hubiera sido por ese control ciudadano, probablemente pues ahí estuviera la cancha ya llena de hoyos o no sé, toda quebradita, más pequeña de lo que habían ofrecido. Y por eso, en un ejemplo sencillo, vemos cómo es importante que la gente se involucre, porque a veces no es esto algo que va a hacer la municipalidad misma, pero que podemos hacer desde la ciudadanía. Y lo podemos ver con cualquier tipo de proyecto. En obras de infraestructura, definitivamente es muchísimo más fácil dar seguimiento porque está a la vista. Pero se puede hacer de cualquier tipo de control social. Por ejemplo, algunos se dedican a dar seguimiento al uso de los fondos del Estado y van evaluando, analizando el presupuesto, el comportamiento de un mes a otro, de lo que se había presupuestado inicialmente versus lo que se ejecutó. También ese es un ejercicio muy bueno porque permite identificar estas brechas o estos espacios de mejora y ojalá fuese visto como un ejercicio que permite mejorar, que permite también validar o respaldar lo que se está haciendo bien y no solo como ataque, porque no se trata de eso, definitivamente que no. Y tenemos que cambiar la manera en la que vemos ciertos temas como este para que no se tenga la impresión de aquel que me está señalando que algo está malo es porque está en mi contra y yo lo bloqueo. Al contrario, ojalá tuviésemos la sabiduría de poder escuchar esas críticas que tienden a ser generalmente constructivas y que me permitirían ver qué de aquello que estoy haciendo puede hacerse mucho mejor, ¿verdad? De acuerdo, Jessica, vamos a ir a la primera pausa musical, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, elecciones 2021. Y esta tarde, ¿con quién conversamos, Eduardo? Hablamos con Jessica Estrada, que es directora de transparencia, del área de transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo. Así es, y estamos hablando acerca de la Contraloría Social. Así es, y para seguir hablando de este tema, Jessica, y teniendo en cuenta que en el bloque anterior mencionábamos la concentración de poder, ¿qué dificultades ve para el control social en esta coyuntura? ¿Y cómo podrían solventarse estas dificultades? O sea, ¿qué ve usted que pueda significar afectar un tanto esta labor de Contraloría Social? Bueno, voy a tratar de dividir mi respuesta en dos. Primero, ¿cómo veo el panorama para poder ejercer control social? Y honestamente lo veo muy complicado, porque, y esto da a veces hasta pena decirlo, y ya lo mencionaba un poquito en el bloque anterior, hemos visto a un ejecutivo muy intolerante a la crítica
y muy reactivo a cualquier opinión que sea contraria a la que ellos desean escuchar. Y digo, este comportamiento no es tal vez exclusivo del Ejecutivo, pero al ser pues uno de los poderes del Estado, es importante ver cómo se va comportando y qué espacio da para que la ciudadanía pueda participar, pueda involucrarse. Y menciono esto, y digo que es lamentable, porque a veces vemos gente que quiere participar, que quiere aportar, pero le da miedo hacerlo porque siente que va a ser víctima de ataques en redes, que lo van a ridiculizar. A veces da esa sensación de hasta me pueden llegar a buscar a mi trabajo, a mi casa o me despiden, dependiendo de dónde trabajé, por supuesto. Pero esto no debería ser una situación normal, no debería considerarse normal, porque acordémonos que todos también tenemos derecho a la libertad de expresión y a expresar, bueno, lo que querramos opinar respecto a cómo está trabajando un determinado órgano del Estado o institución. Pero cuando vemos estos muros o estos ataques que se le vienen encima a otras personas, decimos, no, mejor no, ¿para qué me involucro? Entonces, a hacer un mecanismo tal vez poco utilizado, porque a veces no se encuentran los espacios de, bueno, sí, a mí me gustaría hacer Contraloría Social o veeduría algún proyecto, pero ¿cómo lo hago? Y cuando veo este tipo de reacciones, digo, no, mejor ya ni sigo averiguando cómo hacerlo porque después me van a atacar o me van a fichar o cualquier cosa, como quieran ponerlo. Entonces, yo veo bien complicado esto de hacer Contraloría Social de momento porque no se han tenido espacios para ello. Hay países que cuentan incluso con alguna secretaría para propiciar la participación ciudadana. Hay municipalidades que a nivel local lo pueden promover, ojalá así sea. Pero al menos a nivel del gobierno central no estamos viendo una figura que esté ahorita promoviendo la participación de la ciudadanía y que permita formalizar o establecer un mecanismo de control social. Eso no lo estamos viendo. A nivel municipal ya es otra historia. Yo no he tenido oportunidad de darle seguimiento, al menos en el último periodo de alcaldes, en estos 3 años, pero si vamos atrás 5, 7 años, conocí algunas municipalidades que los mismos alcaldes activaban los mecanismos establecidos, muchos de ellos en el Código Municipal, porque algunos hemos escuchado hablar de los cabildos abiertos, pero honestamente nunca hemos participado en ellos. Entonces hay varios mecanismos establecidos para realizar consultas, para permitir a la ciudadanía dar seguimiento, para permitir a los ciudadanos también proponer las obras que la alcaldía debería priorizar. De verdad que a mí me encantaría que pudiéramos tener todo esto en el país, pero formalmente no se ven. Y si existen, no se conocen, entonces no se utilizan. Y por el otro lado, ya viendo tal vez cómo podemos superarlo, como muchas cosas, esto parte siempre de la voluntad política particularmente, porque estamos hablando de gente que está representando sí a los ciudadanos, pero también muchos de ellos no se vinculan del partido político al que representan. Al final, las personas que están al frente de las instituciones del gobierno central, de los otros órganos y también de las municipalidades, están para atender las demandas de la ciudadanía. Ojalá que puedan retomar no solo lo que ya puede estar establecido en algunas de nuestras leyes, que en realidad no se ponen en práctica, sino también muchísimos ejemplos que hay en países de la región y del mundo respecto a estos mecanismos de participación, entre ellos la Contraloría Social. Ojalá las mismas instituciones facilitaran la labor de control social de la ciudadanía. Y yo creo que parte de esta voluntad que ellos puedan tener para que el control social, la Contraloría Social pueda ser una realidad en el país. Hasta el momento vemos un panorama un tanto nublado, bastante cerrado respecto a ese tema, pero hay que verlo en positivo, sacarle como todos esta riqueza que tiene el mecanismo en sí, volviendo sobre algo que ya comentaba antes, de poder identificar mejor necesidades que tiene la gente que se beneficia de la institución que yo presido, independientemente de si estoy hablando de un ministerio, de una municipalidad, etcétera. Permite que
se tomen decisiones basados en las necesidades que me traslada el beneficiario final. Entonces, eso es muy, muy importante. Y ya sobre la marcha, una vez se ha identificado la acción que se va a impulsar o la obra que se va a construir, permite que la gente confíe en el trabajo que se está haciendo, que la misma ciudadanía vaya validando este trabajo y diga, sí, es cierto, mire, esta obra, qué bonito fuera que desde el principio entre toda la comunidad planteamos que necesitábamos una clínica comunal, se construyó en tanto tiempo y damos fe que se usó hasta el último centavo con la mayor eficiencia y transparencia y nadie se apropió de nada. O sea, de verdad que contar ese tipo de historias abonaría muchísimo a este ambiente también de incertidumbre que se tiene a cualquier nivel sobre el uso de los fondos, sobre gente que siempre aprovecha estar en un cargo y no necesariamente público para sacar el mayor provecho y que puede ser algo tan sencillo como robarse un saco de cemento, por ejemplo, o robarse medicamentos que eran para la comunidad, que no necesariamente lo hizo el funcionario, pudo haberlo hecho alguien de la empresa que estaba construyendo o proveyendo. Entonces, cuando tenemos estos ojos ciudadanos vigilando que el único interés es que me suplan una determinada necesidad, no lo estoy haciendo con otro tipo de motivaciones que a veces entran en juego acá. Entonces, por eso va haciendo que se genere confianza, que se valide este accionar y bueno, a la larga que el beneficio que originalmente se vislumbró realmente llegue a aquellos que lo están necesitando. Y aplica para todos, salud, educación, obras de infraestructura, todo lo que querramos poner ahí para que la gente sepa que no es algo limitado, no es que solo voy a hacer Contraloría Social si puedo dar seguimiento a una obra de infraestructura, no, aplica para todo y ojalá que de verdad estos mecanismos puedan ser una realidad en el país. Jessica, y en este panorama donde tenemos un gobierno que no incentiva la participación ciudadana, como tú mencionabas anteriormente, y por ende la Contraloría Social, ¿estará la sociedad civil lista para realizar control social en esta coyuntura? ¿Tendrán la suficiente fortaleza y especialización para ejercer dicho control? Cuando hablamos de sociedad civil a veces como súper amplio. Yo creo que a veces no se trata de estar listos, sino de querer hacerlo. Retos enfrente tenemos muchísimos y obstáculos que se van a ir presentando por situaciones como las que ya conversamos, de estas limitantes que hay para ejercer el control social. Entonces, depende, hay organizaciones que hemos venido intentando ser un contrapeso ciudadano a muchas de las acciones impulsadas no solo por el actual gobierno, desde hace muchos años. Entonces, a veces este caminar, este fortalecimiento que se va logrando con el avance del tiempo, permite que a nivel de organizaciones, algunas estén más listas, si queremos verlo, que otras que tal vez están más jóvenes y sienten que no tienen la capacidad de hacerlo. Pero vuelvo sobre lo que ya dije. Más que estar listos, solo falta que estemos interesados en hacerlo y que veamos de verdad la importancia del trabajo que se puede hacer desde la sociedad civil, no siendo un contrapeso incómodo al poder de turno, que no se vea como algo negativo, sino de poder también trasladar estas necesidades de tantos sectores, de tantos lugares del país que muchas veces por el trabajo que realizan las organizaciones podemos identificar y también aportar desde nuestros conocimientos, desde nuestra experiencia, para que las políticas públicas, cualquier acción que desee impulsarse a nivel nacional, a nivel local, pueda recoger todos estos aportes. Entonces, esperaría yo que todos estemos al menos sí con interés de poder ejercer control social, de poder acuerparnos mutuamente, porque esta fusión que se puede hacer de conocimiento de varias instituciones también es importante. Vemos muchas alianzas, coaliciones, plataformas que están surgiendo porque hay varios interesados en empujar un tema en particular y eso es muy bonito y es también importante señalarlo.
pero que sepamos que a pesar de estos obstáculos que se están viendo, ojalá también se puedan ir superando por la misma voluntad que debería haber desde las nuevas personas que resultaron electas, tanto en la asamblea como a nivel municipal, y por supuesto de los que ya están al frente de alguna de las instituciones de cualquier órgano del Estado. Ok, gracias Jessica por su opinión. Vamos a ir a la segunda pausa musical. Regresamos en unos minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, Elecciones 2021. Recuerda que este es un espacio radial que tiene todos los jueves Acción Ciudadana por la señal de Vive FM 102.1. Y si nos acaba de sintonizar, puede escuchar el programa completo en nuestras redes sociales. Estará ahí en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, le invitamos a que sigan nuestras redes en Facebook y en Twitter como Acción Ciudadana y como Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia. Así es. Esta tarde hablamos con Jessica Estrada, que es directora del área de transparencia de la FUNDE. Jessica, siempre sobre este tema de la Contraloría Social, una herramienta fundamental para hacer ese control desde la ciudadanía es el acceso a la información. En este sentido, ¿cómo ve usted el actual estado del acceso a la información? ¿Habrán estancamientos, retrocesos o avances en la materia? Bueno, entramos a otro tema también sumamente importante y me temo que tengo que reportar retrocesos en la materia. De hecho, tenemos ya más de 10 años de contar con una ley de acceso a la información pública. Antes, y quizás de esto yo no tengo mayor memoria, pero muchos saben que acceder a información en poder de las instituciones públicas era sumamente complicado. Y luego descubrimos un nuevo mundo, en realidad, al tener una ley de acceso a la información y saber que podíamos acudir a las instituciones y que ellos estaban obligados a darnos información, que de hecho es información pública y nos pertenece a todos, salvo algunas excepciones. Entonces, este camino ha sido como de pequeños pasos, pequeñas conquistas, que ya luego de este recorrido iniciado allá en 2011, 2012, cuando ya entró en plena vigencia, ha permitido un avance o permitió un avance importante en materia de acceso a la información, de poder ir apropiándose como un derecho que tenemos todos y todas a acceder a información en poder de los entes públicos. Y lo que hemos visto, y acá sí creo que es importante ubicar un punto de inflexión con el cambio de gobierno del presidente Bukele, es que a partir de junio del año 2019 se comenzó a cerrar la información a la que la ciudadanía podía acceder, se comenzó a negar más información o a ponerla bajo reserva y por el tiempo máximo posible, a declarar más información inexistente. Y esto es sumamente preocupante porque ya no se estaba siguiendo lo que establece la ley de cuándo puedo reservar información, cuándo y cuánto tiempo debería reservar esta información. Entonces, sí han habido retrocesos y estos retrocesos que comenzamos a ver ya con la llegada de Nayib Bukele al poder, se han profundizado con la pandemia. Esto no ha sido algo exclusivo del país, pero el año pasado, que a casi todo el mundo lo mandaron a trabajar desde casa, es también comprensible hasta cierto punto que muchos de los oficiales de información de las diferentes instituciones públicas no tenían a la mano lo que necesitaban para tramitar las solicitudes, o si no fuese el oficial de información, tenía que solicitarla a alguien más que tampoco estaba en la oficina y no podía brindarle. Entonces era, digo, hasta cierto punto comprensible no tener esa información a la mano. Pero lo que fue ocurriendo es que de a poquito como que se fueron acomodando y dijeron, bueno, ya para qué vamos a seguir entregando esta información. Si me la pidieron allá por abril, mayo del año pasado, ahí quedó en una solicitud efectuada, más nunca tramitada. Y bueno, casos así creo que tenemos muchas personas que hemos registrado y también desde muchas organizaciones de información que se solicitó y que nunca se recibió respuesta.
Y también el año pasado fuimos viendo varios cambios en el Instituto de Acceso a la Información, que esto también afecta la manera en la que se ha estado comportando la evolución de este derecho. Porque fue gracias al Instituto de Acceso a la Información y de resoluciones que hizo este ente garante que se tuvo acceso a información que en un primer momento algunas instituciones declaraban como reservada. Y ahora tenemos un instituto que no está siendo estricto respecto a la manera en la que debe aplicarse la reserva de información, que tampoco está siendo muy ágil a la hora de dar seguimiento a los casos que ingresan al instituto, y eso hace que se demore muchísimo para que alguien pueda acceder a esta información, si es que lo consigue. Y recordemos que hay información o uno de los criterios importantísimos de cuando uno quiere acceder a la información es tenerlo de manera oportuna, porque a veces no es lo mismo que me lo den ahora a que me lo den en 6 meses cuando posiblemente ya no me va a ser de mucha utilidad. Entonces, por eso es importante no dilatar estos procesos. Y también ya no vemos en su momento este rol como de dar seguimiento a cómo está funcionando el acceso a información pública oficiosa o la labor de transparencia activa de algunas instituciones. Era un trabajo que hacía la Secretaría de Transparencia en alianza con el instituto. Entre ambos iban viendo más o menos cómo estaba funcionando. Con la desaparición de la Secretaría de Transparencia, que fue también con la llegada de Nayib Bukele, el instituto ya no siguió con este rol. Hace poco tenían una medición respecto al cumplimiento de las municipalidades y supimos que, bueno, ha estado en revisión tras revisión tras revisión, pero nunca se conoce en sí el estatus de cómo las municipalidades están cumpliendo con garantizar el acceso a la información. Ya ni se diga hablar de todas las instituciones, porque había hasta una especie de ranking, ahora ya no lo tenemos, y a veces entramos a los sitios web de diferentes instituciones, no importa de qué órgano estamos hablando, y no tienen actualizada esa información, pero nadie le está dando seguimiento como para decir, mire, va a salir mal evaluado, o mire, le pueden poner hasta una multa. Ese seguimiento ya no existe. Entonces, vemos deterioro tras deterioro que viene de diferentes lugares, y definitivamente uno de los más importantes es el debilitamiento que hemos visto en el Instituto de Acceso a la Información, porque ahora incluso han revertido criterios respecto a resoluciones importantísimas, como fue, por ejemplo, la de la declaración de probidad de los funcionarios públicos. Esa fue una lucha de más de un año para lograr que el pleno del instituto hace varios años dijera, miren, esta información debe ser pública. O sea, una versión pública se prepara, no es la misma que ellos entregan a la sección de probidad, pero la ciudadanía tiene derecho a conocer esta información. Y el año pasado, ya con casi todos los nuevos comisionados, excepto la última electa, se revirtió este criterio y dijeron, no, ya la ciudadanía no puede tener acceso a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios. Entonces, de verdad es preocupante cómo se van dando estos pasos hacia atrás en materia de acceso a la información. Un derecho fundamental que, como se ha repetido tantas veces, constituye un derecho llave porque me permite también acceder o abrir la puerta a otros derechos, para ejercer otros derechos. Entonces, sí lo hemos visto completamente afectado por el nuevo gobierno, por la pandemia y por estas elecciones que también vienen del Ejecutivo. Recordemos que aún cuando se integran ternas para elegir a los comisionados del instituto, la decisión final la toma el presidente de la República, de quien está al frente de esta institución. ¿Qué podemos hacer para fortalecerla? Bueno, seguir presionando. Al final, este no es un favor que nos hacen de entregarnos información pública, es un derecho que tenemos todas y todos los salvadoreños. Y como decía al principio, es información pública que nos pertenece a todos. Sabemos que hay excepciones, pero estas deben ser muy contaditas, porque la máxima publicidad es lo que prevalece y la reserva de información o el limitar el acceso a esta información debería ser la excepción. Entonces, los que estamos como de este lado presionando un poco y también accediendo a esta información para poder
hacer un mejor trabajo, para poder dar un mejor seguimiento a lo que están haciendo diferentes instituciones, para poder informarnos mejor sobre las decisiones que ellos toman, pues seguir pidiendo información, seguir presionando porque las instituciones funcionen para lo que han sido creadas. El Instituto de Acceso a la Información tiene como rol principal velar porque se cumpla lo que contempla la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces, si no está cumpliendo ese rol, no está cumpliendo su trabajo y tenemos que seguirlo demandando. Y, por supuesto, acudir a otras instancias. No desistir fácilmente, porque a veces cuando ya lo vemos hacia arriba y decimos, ay, no me va a tocar ir al instituto, me va a tocar hacer un escrito ante la sala de lo contencioso o una cámara, dejo de insistir en esa información que estoy solicitando. Entonces, necesitamos que a todo nivel estén plenamente conscientes de estos derechos que están restringiendo, que están limitando a la ciudadanía y que no hacen ningún bien porque son esenciales. Ejercer este derecho es esencial para garantizar la transparencia en la gestión pública y también generar confianza, que es uno de los temas que hablábamos antes. De acuerdo, vamos a ir a la siguiente pausa musical, pero ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia y estamos en el último bloque de este programa. Esta tarde estamos conversando con Jessica Estrada, quien es directora del área de transparencia de Funde, y estamos hablando acerca de la Contraloría Social. Jessica, también quisiéramos consultarte un poco acerca del tema de las CICIES. Sabemos que a más de un año de su creación, ¿qué elementos considera que podrían mejorarse para la realización de un mejor trabajo? ¿Cómo valora el papel desempeñado por las CICIES hasta el momento? Recientemente, la propuesta de ley presentada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Funde y Acción Ciudadana, va en ese sentido, en mejorar este tipo de elementos para mejorar, por supuesto, el trabajo de las CICIES. Sí, bueno, es difícil responder o evaluar a alguien cuando se tiene tan poca información para hacerlo. Y creo que uno de los puntos que deberían o podrían mejorarse es definitivamente la manera en la que comunican el trabajo que están haciendo, la manera en la que permiten la participación de la ciudadanía o de las organizaciones de sociedad civil para conocer este trabajo. Sabemos que ha sido una decisión tomada, bueno, desde la misma CICIES de no ser o de no estar expuestos mediáticamente como vimos que actuaba de pronto la CICIG en Guatemala o la misma MACI en Honduras. Y esa al final es una decisión que ellos han tomado. Pero por tratarse de una comisión a la cual se le ha encargado apoyar a nuestro país para combatir la corrupción, uno de los flagelos que más nos afectan en el día a día. También es importante ver qué es lo que están haciendo para contribuir efectivamente a cumplir con este trabajo. Y bueno, hasta el momento los informes que ha presentado o que haya elaborado la CICIES no son de conocimiento público. El trabajo que hemos sabido que han realizado en coordinación con la Fiscalía, que ahí también creo que hay mucho espacio para fortalecerlo, se ha sabido, pero solo de estos casos asociados a posible corrupción durante la pandemia. Posiblemente hay más y los desconocemos, posiblemente sean solo esos y hablarían de lo limitado que está siendo el alcance y el trabajo en sí mismo, pero necesitaríamos tener, como decía, contar con más información para poder evaluar. Hasta el momento, solo con lo que está a la vista, nos parece quedar debiendo, porque si bien en Guatemala y en Honduras, tal vez ya cuando acá en el país conocimos lo que estaban haciendo la Comisión Anticorrupción o la Misión Anticorrupción, ya estaban dando resultados, pero fue un proceso que llevó muchísimo tiempo. Y acá, hasta cierto punto, se jactaron de decir, bueno, nosotros estamos aprendiendo las mejores prácticas de Guatemala y Honduras, creamos una CICIES en cuestión de meses y eso a uno como que genera expectativas de decir, bueno, entonces también vamos a ver resultados pronto. Y esos resultados no los estamos viendo. Más allá del tiempo que pueda llevar una investigación, sobre todo de casos que resultan generalmente muy complejos,
También es importante ir comunicando cualquier avance que se tenga, poder también abrir espacios, y esto es parte de las propuestas que se han presentado desde Funde Acción Ciudadana junto a Crisosal y otras organizaciones, para fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación al interior de las CICIES. Fortalecer a la comisión misma dándole vida legal con una aprobación en la Asamblea Legislativa, y que tampoco hemos tenido mayor apertura hasta el momento. Ojalá también los diputados, no solo los que están por ingresar, sino también los salientes que les queda más de un mes de trabajo, demuestren el interés que de verdad tienen de darle fuerza a esta figura, un mecanismo propuesto desde el mismo presidente Bukele y que hasta el momento está siendo muy limitado en cuanto a los resultados que podemos observar. Jessica, pero supongamos que no se aprueba la ley que se ha presentado y que tenemos el funcionamiento de las CICIES así tal cual está. ¿Qué podríamos esperar? ¿Podemos esperar algún resultado positivo de la labor de las CICIES? ¿Hay una posibilidad con eso? Yo quiero mantenerme optimista, de verdad que sí. Tenemos ya un mecanismo anticorrupción instalado en el país. Sabemos que se han contratado especialistas de diferentes tipos, o sea, ya no es un equipo de 1, 2 o 3 personas, sino que hay muchos analistas e investigadores que pueden abonar a que el combate a la corrupción en el país avance, porque hemos estado muy estancados en esto, y que puede definitivamente apoyar a la fiscalía. Sabemos que hay cosas que por limitantes naturales no puede hacer, como esto de la querella, pero sí puede respaldar en las investigaciones, para las cuales en la mayoría de casos se necesita un análisis muy especializado. Entonces, yo quiero confiar en que la CICIES puede cumplir un buen papel, pero definitivamente hasta el momento no hemos visto ese potencial que creemos que tiene, y ojalá sepan aprovecharlo y explotarlo en los próximos años, porque sabemos que su mandato es corto. Y más allá, superar algunas dificultades que pueden haber de pronto, por ejemplo, con el cambio de fiscal, que va a ser a principios del próximo año, y que esto no vaya a ser un momento para que pasen más de un año las CICIES y la Fiscalía para llegar a un nuevo acuerdo de colaboración. Entonces, de verdad que hay que aprovechar lo que ya se tiene. Hay muchísima oportunidad para fortalecerlo, pero ojalá sepamos sacarle provecho a eso que ya está, y que está costando fondos de la cooperación, de los salvadoreños también con los fondos que se pusieron al principio, y que tiene un propósito bien específico que cumplir. Jessica, ya para ir concluyendo por cuestión de tiempo, ¿qué mensaje le daría usted a la ciudadanía para que participe y ejerza control social al poder político en todos los niveles, como usted muy bien lo ha dicho? No solo al Ejecutivo, sino que en su municipalidad, a la Asamblea Legislativa. ¿Qué mensaje le daría en ese sentido? Bueno, quizás el mensaje o los mensajes, primero, nos tiene que importar lo que los demás están haciendo, las decisiones que los demás están tomando en nombre nuestro o que nos afectan a nosotros, directa o indirectamente. No debemos ser ajenos a estas decisiones, no debemos verlo como algo lejano, porque aunque muchas veces no le estemos dando el seguimiento adecuado, son decisiones y acciones que repercuten en la calidad de vida, no solo de los demás, sino también en la nuestra, en el desarrollo de todos los que vivimos en este país. Y tenemos espacios para poder involucrarnos, aunque a veces resulte o se vean un poco difíciles de ocupar esos espacios, los hay. Tenemos una voz que podemos alzar respecto a aquellas cosas que tal vez no se están manejando de la mejor manera, y también mucho que aportar desde diferentes trincheras para poder construir entre todos, proyectar lo que se quiere lograr como país. Ojalá exista apertura desde
quienes están al frente de un ministerio, de una alcaldía, quienes tienen un curul en la asamblea, para tomar todos los insumos que la ciudadanía puede brindar, pero a todos aquellos que nos escuchan y que están interesados en participar, quiero decirles que no se detengan. De verdad que el país nos necesita a todos trabajando por construir un mejor futuro, por identificar aquellas cosas que no se están haciendo bien para no repetir los errores del pasado, para no continuar usando fondos que al final no benefician a todos los salvadoreños por igual, sino a un grupo en particular, y que no tengamos miedo de poder ejercer ese contrapeso. Hacer contrapeso no es algo malo, al contrario, es bueno poder generar este balance, este equilibrio para que las cosas funcionen mejor, para evitar abusos y para garantizar que cualquier acción que se está impulsando, al menos contribuimos desde lo que podíamos y no después estarnos arrepintiendo de no haber hecho nada. De verdad que es importante que asumamos todos esos derechos que como ciudadanos tenemos, aparte de los deberes que siempre asumimos, e involucrarnos en estas decisiones que nos afectan a todos por igual. Así es, Jessica. Y bueno, queremos darte las gracias por habernos acompañado. Ya se nos acabó el tiempo muy rápido, pero gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido tus valoraciones sobre el tema de la Contraloría Social. Así es, Jessica, gracias. Ha sido muy ilustrativo explicar a la ciudadanía el tema del control social, que no vean la acción de las organizaciones como una acción contra el pueblo, sino que al contrario, una acción en favor de la población. Así que gracias por sus valoraciones, Jessica, y sus puntos de vista sobre este tema. Muchas gracias, Denise, Eduardo y Acción Ciudadana por la invitación. Saludos. Gracias por habernos escuchado. Recuerde que el próximo jueves no tendremos programa, sino hasta el siguiente. Desde ya, felices vacaciones y nos volvemos a escuchar hasta el próximo jueves de la otra semana. El Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia, Elecciones 2021, un espacio que contribuye a realizar valoraciones del proceso democrático de El Salvador.